Análisis de la Constitución de Costa Rica, amparo constitucional, modalidades. Bienvenidos todos a este espacio. Mi nombre es Javier Costa, integrante del curso de Estudios Constitucionales Comparados del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua con el doctor Yerini Conopoima. En esta oportunidad les vengo a disertar sobre análisis de la Constitución de Costa Rica, amparo constitucional y modalidades. El ordenamiento jurídico costarricense, el recurso de amparo es un proceso de naturaleza sumaria o sumarísima que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz. De todos los servidores y órganos públicos que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución política como los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos vigentes de la República, el artículo 30, inciso B de la Ley de la Jurisdicción Constitucional veda la posibilidad de interponerlo contra las resoluciones jurisdiccionales, con lo cual se sosloyan los alcances del derecho al amparo como garantía procesal y sustantiva del disfrute de las libertades aludidas en los términos en que está consagrado no solo en el artículo 48 de la Constitución Política, sino también en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pese a los alcances de los derechos aludidos, en Costa Rica no existe la posibilidad de establecer un recurso de amparo contra resoluciones jurisdiccionales, con lo que se excluye un ámbito de la actividad estatal de control de derechos fundamentales con menoscabo del derecho de acceso a la justicia. De lo anterior se desprende con toda claridad que no existe en el ordenamiento jurídico costarricense la posibilidad de controlar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas producidas con ocasión a la actividad jurisdiccional. Son numerosos los amparos que la Sala Constitucional rechaza o inadmite por esta circunstancia, en cuyo caso el particular afectado no tiene otra vía para hacer valer sus derechos frente a la actuación de la autoridad pública. De modo que en esta investigación se pretende estudiar una parte de lo que Mauro Capelliti denomina la jurisdicción constitucional de la libertad, circunstancias a la protección de los derechos humanos para contraponerlo a las clasificaciones desarrolladas por Fic Zamudio bajo las denominaciones de jurisdicción constitucional orgánica y jurisdicción constitucional transnacional. En este sentido, se debe coincidir con Ferrer MacGregor en el sentido que tales clasificaciones no se pueden analizar en forma aislada, en cuanto constituyen remedios integrales de protección de derechos humanos. Con este propósito, en este trabajo se examinará el origen del amparo en el derecho comparado y el ordenamiento jurídico costarricense, su naturaleza jurídica y su regulación positiva en la Constitución Política de la República de Costa Rica, así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, teniendo en consideración el objeto y la tipología de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en esta materia. Se mencionan algunos artículos y tiempos dentro del tema antes mencionado, como el artículo 32 menciona que cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos 10 días hábiles desde la fecha en que se fue presentado la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que en la decisión del recurso se aprecien las razones que se aduzcan
para considerar insuficiente ese plazo, atendida las circunstancias y la índole del asunto. El numeral 48 constitucional, al establecer que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, salvo la libertad e integridad personales que se protegen mediante el recurso de habeas, así como de los caracteres fundamentales. Para que el recurso de amparo sea efectivo, se debe presentar ante la Sala Constitucional disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana para contestar un recurso. No es necesario contar con un abogado, sino que se puede empezar con una hoja de papel y lápiz. El recurso de amparo se interpone dentro de 30 días contados desde que se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado la disposición, acto o resolución. En todo caso, el término se aumenta con el término de la distancia, que es de un día por cada 30 kilómetros. Es cuarta. El numeral 48 constitucional, al establecer que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, salvo la libertad e integridad personales que se protegen mediante el recurso de habeas, así como de los caracteres fundamentales. Para que el recurso de amparo sea efectivo, se debe presentar ante la Sala Constitucional disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana para contestar un recurso. No es necesario contar con un abogado, sino que se puede empezar con una hoja de papel y lápiz. El recurso de amparo se interpone dentro de 30 días contados desde que se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado la disposición, acto o resolución. En todo caso, el término se aumenta con el término de la distancia, que es de un día por cada 30 kilómetros. Es cuarta. Son numerosos los amparos que la Sala Constitucional rechaza o inadmite por esta circunstancia, en cuyo caso el particular afectado no tiene otra vía para hacer valer sus derechos frente a la actuación de la autoridad pública. De modo que en esta investigación se pretende estudiar una parte de lo que Mauro Capelliti denomina la jurisdicción constitucional de la libertad, circunstancias a la protección de los derechos humanos, para contraponerlo a las clasificaciones desarrolladas por Fic Zamudio bajo las denominaciones de jurisdicción constitucional orgánica y jurisdicción constitucional transnacional. En este sentido, se debe coincidir con Ferrer MacGregor en el sentido que tales clasificaciones no se pueden analizar en forma aislada, en cuanto constituyen remedios integrales de protección de derechos humanos. Con este propósito, en este trabajo se examinará el origen del amparo en el derecho comparado y el ordenamiento jurídico costarricense, su naturaleza jurídica y su regulación positiva en la Constitución Política de la República de Costa Rica, así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, teniendo en consideración el objeto y la tipología de las sentencias dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en esta materia. Se mencionan algunos artículos y tiempos dentro del tema antes mencionado, como el artículo 32 menciona que cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos 10 días hábiles desde la fecha en que se fue presentado la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que en la decisión del recurso se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendida las circunstancias y la índole del asunto.
El numeral 48 constitucional, al establecer que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, salvo la libertad e integridad personales que se protegen mediante el recurso de habeas.